Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 10 de julio. Tenemos la honda pena de comunicar que ayer falleció una de las compañeras que más escuchaba este programa, allá en Guatemala, en el Petén, Domitila Matul González, hermana del Instituto San Bonifacio, que son las personas que nos albergan cuando vamos a hacer una excursión. Sorprendentemente, en su juventud, Domitila nos deja, nos abandona. Vaya el abrazo solidario para nuestras hermanas, compañeras de la capital, de Quetzaltenango, de Jalapa y de Petén, donde están presentes estas hermanitas, estas jovencitas, muchas de ellas, que pertenecen al Instituto San Bonifacio, una fundación alemana. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. En la primera parte del programa de hoy vamos a encontrarnos con un monseñor calumniado. No es la primera vez, solo que hoy lo calumnian desde la distancia, desde España. Y me encanta la manera como monseñor se defiende. No es común que alguien señalado, acusado, sobre todo en la distancia, tenga esta particularidad de defenderse con esa gran humildad y también con un gran profesionalismo. Precisamente esta es la frase para el día de hoy sobre Monseñor Romero, homilía del 2 de marzo de 1980. Dice la frase: desde nuestra iglesia, que tratamos de vivir con estas grandes reflexiones, nosotros sentimos la responsabilidad de iluminar nuestro contorno, nuestra vida nacional. Quienes allá, lejos de nuestra patria, no conocen la situación del Salvador, les quiero suplicar, no se escandalicen antes de conocer la realidad. Porque yo he recibido cartas de España en que me critican como el más grande comunista, pero les he suplicado que vengan a conocer la realidad y que verán que no soy más que un cristiano que trata de defender el Evangelio precisamente de las ideologías que puedan hacer perder la gracia de nuestro pueblo. Ahí termina la frase. Vengan a conocer. No se escandalicen allá en la distancia. Vengan a conocer. A Monseñor no es el único que lo acusa de el más grande comunista. La historia nos está dando la razón. La historia le ha dado la razón a Monseñor Romero, de que Monseñor Romero es un verdadero cristiano, un verdadero pastor, un verdadero profeta y un verdadero doctor de la iglesia. Su vida se la pasó en enseñar. Su vida se la pasó en defender al pueblo, el defender a la iglesia, el defender al Evangelio. Esta es la fuerza moral que mantiene Monseñor Romero frente a cualquier crítica, adversidad, calumnia, y frente a su asesinato. Siempre se mantuvo limpio. Oigamos a Monseñor. Desde nuestra iglesia, que tratamos de vivir con estas grandes reflexiones, nosotros sentimos la responsabilidad de iluminar nuestro contorno, nuestra vida nacional. Quienes allá, lejos de nuestra patria, no conocen la situación de El Salvador, les quiero suplicar, no se escandalicen antes de conocer la realidad, porque yo he recibido cartas de España en que me critican como el más grande comunista, pero les he suplicado que vengan a conocer la realidad y que verán
que no soy más que un cristiano que trata de defender el Evangelio precisamente de las ideologías que puedan hacer perder la gracia de nuestro pueblo. El primer capítulo de este comentario de la semana se refiere a la violencia. Son cada vez más alarmantes las noticias que llegan al arzobispado sobre la creciente represión que los cuerpos de seguridad han desatado en contra de los campesinos organizados. Esta represión no solo los está afectando a los organizados, sino a la misma población rural en general. Se destruyen las organizaciones populares, ya se sabe con qué idea, porque un pueblo organizado es una masa con la que se puede jugar, pero un pueblo que se organiza y defiende sus valores, su justicia, es un pueblo que se hace respetar. Para ello se están utilizando operativos muy crueles, armamentos, y sin ningún escrúpulo se están asesinando a numerosos campesinos. También aquí en la capital se siente, aunque en menor proporción, los efectos de esta acelerada escalada represiva, complementada por la acción de las organizaciones paramilitares de ultraderecha que actúan, parece ser, bajo el amparo de los mismos cuerpos de seguridad. Yo tengo una carta muy confidencial a este respecto, pero me reservo sus juicios porque son muy comprometedores. Tengo en cambio el informe de socorro jurídico que me dice: esta semana la violencia ha arreciado especialmente en el campo. La situación está cada vez más grave. Han sucedido en zonas rurales cosas realmente horrorosas. Un operativo militar en Rosario, Ojo de Agua, El Terrero, todos de dulce nombre de María, el 26 de febrero. Resultaron 9 ranchos quemados, acciones de pillaje y bandolerismo, 5 campesinos muertos y lo más doloroso que se encuentra entre ellos a 2 niñitos asesinados. Estos operativos militares infunden terror en la población y han sucedido en varias zonas del país durante esta semana, en Aguilares, Suchitoto, Sonsonate, Chalatenango, Sensuntepeque, cantones de la Unión. Cabalmente de la Unión, al entrar a la iglesia me llegaba una carta en que lamentan la muerte de un catequista muy querido, Rubén Benítez, de la parroquia de la Unión. Estos operativos, además de ser inhumanos, son anticonstitucionales, en razón de que sin ninguna base legal y amparándose solo en acciones de hecho y rumores, los cuerpos de seguridad se toman por 3 días o más varias poblaciones, creando ejércitos y zonas de ocupación, suprimiendo, tal como hacen en estado de sitio, los derechos más fundamentales del campesino salvadoreño. ¿Con qué derecho después se quejarán de las ocupaciones de fincas de otras fuerzas? Quiero denunciar especialmente la amenaza, especialmente de la Guardia Nacional y de Orden, a los campesinos del cantón El Zapote de Suchitoto, en el sentido de que si no desalojan la zona, serán cruelmente reprimidos. Ha habido éxodo, pero esto es inconcebible. No hay ninguna razón para que los campesinos desalojen sus humildes viviendas. Yo pido formalmente al gobierno que sean respetados los derechos sagrados de estos campesinos a su vida y a su vivienda.
Llegamos a la sección bíblica. Hay bastante que aprender de este desarrollo que llevamos. Estamos en el libro del Génesis. Hemos visto cómo se trasciende de una generación a otra. Ya finalizó la generación de Abraham. Ha finalizado la generación de Isaac. Y hoy estamos en la generación de Jacob. Jacob, con la trampa, se quedó con la primogenitura y con la bendición. Pero al parecer Dios está de acuerdo a pesar de esa trampa de Jacob. Jacob y Esaú eran gemelos, pero el que salió primero del vientre fue Esaú. Por eso le correspondía a él la primogenitura. Sin embargo, explicaba el sábado, el hambre hizo que Esaú menospreciara la primogenitura, y por un plato de comida, se habla de que es un plato de lenteja, le dijo: a mí qué me importa la primogenitura, lo que tengo es hambre. Bueno, entonces Jacob le da el plato de comida y moralmente tiene el derecho a la primogenitura. Pero Isaac quiere dar la bendición a su hijo Esaú. Hace trampa con complicidad de Rebeca, su madre, y Jacob recibió la bendición. Bueno, hoy vamos a ver a un Jacob que recibe la bendición de Dios. Génesis 28, del 10 al 22, dice lo siguiente: en aquellos días, Jacob salió de Beersheba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó ahí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Tomó de ahí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente, el occidente, el norte y el sur. Y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra. Y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como una estela, derramó aceite por encima y llamó a aquel lugar Casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya tuvo la bendición de Dios Jacob. Es la misma bendición que le dio a Abraham, la misma bendición que le dio
a Isaac, ahora se la dio a Jacob. Prácticamente aquella trampa para ganar la primogenitura y la bendición de su papá Isaac, ahora queda confirmada. Dios está de acuerdo. Dios quiere a Jacob. No menosprecia en absoluto a Esaú, pero a quien le va a encomendar la tarea de hacer de esa tierra su tierra para su pueblo será Jacob. Bonito gesto que el sueño de una escalera le manifieste a Jacob ese amor y ese poder de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Más adelante también Dios se va a presentar como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos en la cadena. Jacob pronto va a cambiar su nombre. Ya no se va a llamar Jacob, se va a llamar Israel. Por eso ahí está el origen del nombre de Israel. El evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Mateo 9, 18 al 26 dice lo siguiente: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocar el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, tomó de la mano a la niña y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenemos dos milagros. El primero de una mujer que padecía flujo de sangre, una especie de menstruación permanente durante 12 años. Y tenemos un personaje, dice aquí. En otros evangelios se le pone el nombre: Jairo, jefe de la sinagoga. Se le ha muerto su niña de 12 años. Este personaje, según dice Mateo, tiene fe que si Jesús toca a la niña va a volver a la vida. Jesús no le pregunta nada, solo se va detrás de él. En el camino sucede el primer milagro. En medio de la gente, la muchacha enferma toca el borde de su manto. Solo con tocarlo, ella sabía que iba a quedar curada. Logró tocar el borde de su manto y ella quedó curada. Jesús voltea a ver, no le pregunta nada, solo le dice: vete, tu fe te ha curado. En sus paralelos en Marcos y en Lucas, esta escena tiene más detalles. Jesús se voltea: ¿y quién me ha tocado? Y le dicen los apóstoles: ¿estás viendo cómo te apretuja la gente y estás preguntando quién te ha tocado? Ese es otro evangelio, aquí no. Y aquí no por la finalidad que tiene Mateo de presentarnos a Jesús. Ya vamos a explicar eso. Vamos a la casa de Jairo.
Aquí en Mateo es un personaje. No es jefe de la sinagoga ni tiene nombre de Jairo. Solo es un personaje. Llega a la casa. Ya está el alboroto de un funeral. Violinistas, llantos, porque antes se contrataba gente para llorar, para que la escena fuera más tenebrosa. Se le pagaba a los grupos de llorones y lloronas y dramatizando porque lamentaban que había muerto esta persona. Ya está el alboroto de una vela de un funeral. Jesús llega, saca a todos estos, porque son actores, no es que sean dolientes. El doliente es el papá que va con él. Los saca a todos y ya a solas. Jesús no dice absolutamente nada. Solo toma de la mano a la niña y la niña se incorpora y ya. La niña solo le dijo, solo la tocó, la niña se puso en pie y la noticia se divulgó. En el otro paralelo, Jesús llega y expresa en hebreo, Talita cum, niña, a ti te lo digo, levántate. Aquí no es esto. Quiero que entremos en detalle. Cada evangelio tiene una particularidad, tiene una intencionalidad. Mateo quiere presentarnos a un Jesús como el nuevo Moisés. Y ese nuevo Moisés no está preguntando nada. El nuevo Moisés solo libera. Aquella mujer de 12 años enferma de flujo de sangre, una hemorroísa. 12 años. Hay que ver lo que significa una enfermedad de 12 años. Y con solo tocar el borde, quedó curada. El nuevo Moisés liberó a esa mujer. El nuevo Moisés va a devolver la paz y la integridad a la familia de ese personaje, según Mateo, de ese Jairo, según los otros evangelios. El nuevo Moisés vino para liberar. Por eso no hay diálogo, no hay interacción, no hay palabras, talita cum. No, solo vino a liberar. Mateo nos presenta a ese Jesús que viene a liberar, el nuevo Moisés. Nadie puede negarse a una liberación. La niña, 12 años, discriminada porque la niña a los 12 años no tenía el derecho del niño a los 12 años. Cuando Jesús se pierde, según lo presenta Mateo, y lo encuentran en el templo, el niño tiene 12 años. Porque a los 12 años el varón, no la niña, el varón, ya tiene derecho de ir a la sinagoga. Este señor, el personaje que por otro evangelio conocemos que es Jairo, su niña tiene 12 años. Es jefe de la sinagoga, pero no por eso la niña al cumplir 12 años puede ir a la sinagoga. No, eso es para varones. La niña en la casa. Pero como Mateo nos presenta a un nuevo Moisés, lo que importa en la escena es que la mujer quedó sanada, quedó liberada, y la niña, aunque no vaya a la sinagoga, está liberada. En el otro paralelo se presenta a la niña que se levantó y se puso a jugar. La niña es para jugar. En cualquiera de los dos casos, la escena queda bien clara. Jesús es el nuevo Moisés que va haciendo posible la liberación de esta mujer, de aquella niña y de cualquiera que aparezca esclavo en cualquier momento de la vida. Bendiciones para todos y para todas.